Vamos a orar, inclinar nuestros rostros para pedirle al Señor por este tiempo. Bendito Señor y Padre nuestro que estás en los cielos. Cuántas gracias te damos, Padre, por la bendición, por tu amor inmutable, inquebrantable, Señor, que tienes para con nosotros, tus hijos. Padre, cuántas tenemos que aprender, cuánto tenemos que reconocer, cuánto tenemos, Señor, que exaltar tu nombre por el único hecho, Padre, de que hayas tenido misericordia de nosotros que somos pecadores, viles pecadores, Señor, y que muestras tu fidelidad con nosotros, Señor. Ayúdanos a reconocerte, ayúdanos a reconocer ese amor, Señor, que no cambia hacia nosotros, Señor, que lo hablemos, que demos testimonio de tu amor, pero que no solamente, Padre, lo reconozcamos con nuestras palabras, sino que también lo reconozcamos en la práctica, con nuestras vidas, con nuestros hechos, con nuestras obras. Señor, para que tu nombre sea exaltado y demos gracias por ese amor que mostraste en la cruz, por el sacrificio de tu Hijo amado Jesucristo, el cual nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, para que nosotros, muertos a los pecados, viviéramos a la justicia, para la honra y la gloria de tu nombre. Amén. Hermanos, el domingo 29 de febrero pasado, hace casi 2 meses, hablamos de este libro de Malaquías capítulo 1. Y ese día decíamos al comienzo de la predicación que cuando Dios elige amar a alguien, Él ama para siempre. Pablo dice en Romanos capítulo 8, versículo del 35 al 39, un texto que conocemos, que nada nos podrá separar del amor de Dios, ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. El amor de Dios es eterno, es inquebrantable. Y yo creo que esto, hermanos, concuerda perfectamente cuando pensamos en los atributos de Dios. Por ejemplo, cuando pensamos en el hecho de que Dios es omnipotente y que Él es soberano, que significa que Él es el Todopoderoso y que siempre hace lo que Él quiere y por tanto nadie ni nada puede impedir que Él ame a alguien si es que Él quiere hacerlo. Además, Dios es omnisciente. Él sabe el pasado, Él sabe el presente y sabe perfectamente el futuro. Entonces, cuando Él hace la decisión de amar a alguien por toda la eternidad, lo hace con un entendimiento perfecto de todo lo que hará esa persona por toda la eternidad. O sea, nada podría sorprender a Dios y hacer que se arrepienta de su decisión. Nosotros, como seres humanos, lo hacemos muy a menudo. Nos arrepentimos de las decisiones, nos arrepentimos de los planes, porque cambiamos o nuestra situación cambia de manera que no esperábamos. Pero cuando Dios hizo la decisión, antes de la fundación del mundo, de amarnos, lo hizo con todos los factores en mente. Todo mi pecado estaba delante de Él cuando Él decidió amarme eternamente. Y no solamente eso, sino que a pesar de nuestros pecados, Dios ama a los suyos, hermanos, de manera profunda, porque Él es inmutable. Es lo que dice aquí mismo en este libro de Malaquías 3:6, que vamos a estudiar los primeros 5 versículos del capítulo 1. Ahí en el capítulo 3, versículo 6 de Malaquías dice, porque yo, hijos de Jacob, no cambio, por eso no habéis sido consumidos. No es de que a veces Dios nos ama mucho y luego nos ama menos después, porque Dios no sufre cambios en su estado de ánimo como los seres humanos los sufrimos. Él no cambia.
no es que Dios a veces está de buen humor y a veces está de mal humor, al igual que nosotros, sino que el amor de Dios para los suyos es inmutable e inquebrantable y es profundo todos los días. Y una de las mejores ilustraciones de este amor, hermanos, inquebrantable de Dios en la Biblia, lo encontramos pues precisamente en el Antiguo Testamento, en la historia del pueblo de Israel. Y en particular, si vamos al final del Antiguo Testamento, al libro del profeta Malaquías, porque ahí podemos ver cómo Dios ha amado a su pueblo por más de 1000 años. Y lo que vemos es una absoluta consistencia en su amor. Es un amor completamente invariable, es un amor inconmovible. No importa qué tan obstinado sea Israel, qué tan duro de cerviz, el amor de Dios nunca vacila hacia su pueblo. Claro, Dios disciplina, Dios corrige, Dios exhorta, Dios amonesta muy fuertemente, como lo podemos ver en el resto de Malaquías. Porque también Dios es justo, es santo, pero el punto es que todos sus atributos son constantes. Por eso su amor es invariable e inquebrantable. Y esto es tan importante, hermanos, saberlos, porque como veremos hoy en este pasaje de Malaquías 1, los primeros 5 versículos, una de las dificultades más fuertes, aún en la vida de un creyente, es simplemente creer que Dios es tan bueno y tan amoroso como Él dice que lo es en su palabra. Nosotros somos tentados a pensar que bueno, si me porto bien, entonces Dios me ama mucho. Pero si me porto mal, tal vez Dios me ama un poco menos, porque nosotros estamos acostumbrados a ver un amor imperfecto, una justicia imperfecta, una santidad imperfecta en este mundo. Entonces, nuestro amor, nuestro concepto del amor, nuestro concepto de la santidad, nuestro concepto de la justicia está distorsionada, porque es la justicia que vemos a nivel terrenal, y más en nuestro país, ¿no? Cuando vemos cómo está la justicia. Pensamos que si recibimos bendiciones físicas en esta vida, es un reflejo del amor inagotable e inigualable de Dios, y eso nos gusta. Pero si recibimos disciplina, si estamos padeciendo persecución, o si a lo mejor en estos tiempos del coronavirus nos han mandado a todos a casa, a lo mejor estamos amenazados algunos con perder el empleo, a lo mejor algunos no estamos ya recibiendo sueldo, a lo mejor algunos ya nos han rebajado el sueldo y con la amenaza de que a lo mejor perdamos completamente el empleo, entonces ya pensamos que esto es una señal que tal vez el amor de Dios se ha disminuido a nosotros como sus hijos. Hablamos de sus hijos, de los creyentes. Pero esto del amor de Dios hacia sus hijos es una mentira. Esto no puede ser y es imposible que suceda de parte de Dios. Y las consecuencias, hermanos, de pensar así con respecto al amor de Dios pueden ser catastróficas. Porque perdemos nuestro gozo en la vida cristiana, muchas veces perdemos nuestra paz, nuestra confianza en Dios, y finalmente esto nos lleva a que obedecemos menos a Dios. Nos desanimamos. Si no estás confiando en el amor de Dios, vas a obedecer menos, porque la respuesta natural de un corazón agradecido a Dios por su amor es necesariamente un amor recíproco. La respuesta natural, normal, de un corazón que escucha la declaración del amor de Dios que dice, el amor de Dios que dice, hijo, te amo. La respuesta natural es, Padre, yo también te amo. Dios dice, el que me ama, guarda mis mandamientos. ¿No es cierto? Por eso, hermanos, es muy importante que nosotros estemos completamente convencidos del amor de Dios hacia su pueblo. Y Malaquías hace ver esto tan claramente, que así que por favor, les invito a que ahí en Malaquías, el libro último del Antiguo Testamento, antes de Mateo, en el capítulo 1, versículos del 1 al 5, y ese párrafo en particular habla del amor de Jehová por Israel. Y miren, empieza diciendo el versículo 1, profecía de la palabra de Jehová contra Israel por medio de Malaquías. Versículo 2, yo os he amado, dice Jehová, y dijiste, ¿en qué nos amaste? ¿No era Esaú hermano de Jacob, dice Jehová? Y amé a Jacob,
y a Esaú aborrecí, y convertí sus montes en desolación, y abandoné su heredad para los chacales del desierto. Cuando Edom dijere, nos hemos empobrecido, pero volveremos a edificar lo arruinado, así ha dicho Jehová de los ejércitos. Ellos edificarán y yo destruiré, y les llamarán territorio de impiedad, y pueblo contra el cual Jehová está indignado para siempre. Versículo 5. Y vuestros ojos lo verán, y diréis, sea Jehová engrandecido más allá de los límites de Israel. Lo que vamos a leer, hermano, en estos primeros versículos y que vamos a estar estudiando, para los que toman nota así de los bosquejos, lo que vamos a estar estudiando es dos razones por las que debemos descansar en el amor de Dios. Dos razones por las que debemos descansar en el amor de Dios. Número uno, debemos descansar, y la primera razón es porque Dios declara su amor para su pueblo. Y eso está ahí en el versículo 2, en la primera parte de este pasaje. Y número dos, la otra razón por la que debemos descansar en el amor de Dios es porque Dios prueba su amor con sus hechos. Y eso está en la segunda parte del versículo B, del versículo 2, perdón. Está en la segunda parte del versículo 2 hasta el versículo 5. Casi la mayoría del texto es donde Dios prueba su amor con sus hechos. Entonces son dos razones. La primera es que Dios declara su amor por su pueblo, en la primera parte del versículo 2. Y de la segunda parte del versículo 2 en adelante hasta el 5, Dios prueba su amor con sus hechos. Entonces, ya leímos ahí el texto de Malaquías, capítulo 1, del 1 al 5. Y el primer punto, Dios declara su amor para su pueblo, comienza ahí, como ya hemos dicho en el versículo 1. Y comienza diciendo, profecía de la palabra de Jehová contra Israel por medio de Malaquías. Y habíamos dicho, hermanos, que esta palabra profecía literalmente es una carga que Malaquías tenía que llevar de Dios hacia su pueblo. Y algunos lo interpretan como una amonestación desde el principio, y es una profecía contra Israel, y es lógico porque a excepción de este primer párrafo, de los versículos del 1 al 5, que veremos hoy, que se trata del amor de Dios, y el último párrafo del libro de Malaquías, que está en el capítulo 4, en los últimos 6 versículos de este libro, todo lo que está dentro, el resto del libro de Malaquías, es una exhortación fuerte debido a que Israel estaba en rebeldía. Y la situación se intensifica porque es una profecía que es la palabra de Jehová. Ahí dice profecía de la palabra de Jehová. Quiero decirles que cuando tú lees este libro de Malaquías, al menos vas a encontrar 43 veces la palabra Jehová. Y por lo menos 21 de esas 43, aparte de que dice Dios, por lo menos 21 de esas 43 vas a ver que dice Jehová de los ejércitos. Y más específicamente dice Jehová, o dice Jehová de los ejércitos. Entonces vas a ver esa frase a lo largo de todo el libro. Eso nos lleva a entender que Dios quiere que sepamos que lo que escribe aquí, Él lo ha dicho, es su palabra, no es la palabra de Malaquías. Por eso dice ahí, palabra de Jehová contra Israel por medio de Malaquías. Malaquías solamente es el mensajero. O sea, este no es un mensaje de Malaquías. Este mensaje no lleva la autoridad de Malaquías, sino la autoridad de Jehová de los ejércitos. El Dios omnipotente, el Dios creador, va a hablar a su pueblo Israel. Y lo va a hacer, como dice, por medio del profeta Malaquías. Esto es la doctrina, hermanos, de la inspiración de Dios, que habla por medio de los profetas, de que Dios va a guiar al autor humano a decir exactamente la palabra de Dios. Además, el nombre de Malaquías es interesante. Significa mi mensajero. Y pareciera que Malaquías, al igual que Jeremías, fue escogido desde antes de su nacimiento para profetizar la palabra de Dios. Y como dijimos aquel domingo 29 de febrero, hace casi 2 meses, nos hacíamos la pregunta, ¿quién es este Malaquías? El texto no da mucha información. No dice nada de dónde viene Malaquías.
¿Y dónde nos encontramos también al final acá en el Antiguo Testamento, históricamente hablando? Estamos conscientes de, hermanos, de que este libro de Malaquías no es tan conocido y a lo mejor algunos de ustedes no están tan familiarizados con la historia del Antiguo Testamento. Así que, igual que lo hicimos ese domingo, pero más rápido, vamos a tomar unos pocos minutos para que nos ayude un poco a entender el contexto histórico. ¿Dónde encaja Malaquías en la historia del Antiguo Testamento? Y específicamente en la historia de Israel. ¿A dónde está aquí Malaquías en este punto de la historia? Y estoy seguro que esto, hermano, va a aclarar mucho mejor el texto y entender dónde estamos históricamente en Malaquías. Entonces, nuestra postura es que la creación, ya que creemos en las genealogías del Antiguo Testamento y que son literales, que ocurren más o menos 4000 años antes de Cristo. Y cuando vemos a Moisés ahí en el Génesis, en los versículos del 1 al 11, rápidamente él habla de la creación, habla de la caída, o sea, de la entrada del pecado en el mundo, habla del diluvio, de la torre de Babel, y nos lleva rápidamente al capítulo 12 hasta Abraham. ¿Y qué sabemos de Abraham? Que tiene un hijo que se llama Isaac, el cual a su vez tiene otro hijo que se llama Jacob, y de quien nacen las 12 tribus de Israel. Y sabemos que estas 12 tribus, 10 de ellas, pues, no eran buenas, vendieron a su hermano José en Egipto, conocemos la historia, y al final de toda esa historia, Israel, Jacob y todos los 70 descendientes van a Egipto porque hay hambre en la tierra. Están ahí 430 años y los últimos años están en esclavitud en Egipto. Entonces, en el 1446 aproximadamente, Dios saca de Egipto a Israel de la mano de Moisés, de la esclavitud de Egipto, y empieza a guiarles a la tierra prometida. Pero sabemos que por la incredulidad de Israel no pueden entrar a la tierra prometida esa generación. Y van por el desierto 40 años vagando, ¿verdad? Y no entran a la tierra prometida. Entran a la tierra prometida de la mano de Josué, allí en el año 1406, pero lamentablemente no obedecen a Dios, no matan a todos los pueblos paganos, de ahí a los cananeos, no poseen toda la tierra, así que entran en una etapa oscura al libro de Jueces por 400 años en decadencia espiritual, donde Dios levanta jueces para estar libertando a Israel cuando caían en esclavitud de los pueblos paganos que lo conquistaban. Y en ese ciclo pasan esos 400 años. Israel pecando, Dios rescatándolos, Dios libertándolos, y llegan esos 400 años hasta Samuel, que unge al primer rey de Israel, que se llama Saúl, que no fue conforme al corazón de Dios. Dios le juzga y Samuel entonces unge al segundo rey de Israel, que es el rey David, un hombre conforme al corazón de Dios, que cuando muere entrega su reino a su hijo Salomón. Y estos tres reyes de este reino reinan 40 años cada uno, 120 años. Y cuando Salomón muere, se divide el reino después de la muerte de Salomón en dos. 10 tribus en el norte, conocido como el reino de Israel, y 2 tribus al sur, conocido como el reino de Judá. ¿Qué pasa ahí? Ese reino del norte es convertido en una nación pagana, idólatra. Se convierten en enemigos del pueblo de Dios. O sea, Oseas 1:9 profetiza durante el reino de este primer rey, ahí del reino del norte, y dice, Dios ha declarado, vosotros ya no sois mi pueblo, dice Oseas 1:9. O sea, Dios se estaba divorciando de las 10 tribus del norte de Israel. Y uno dice, bueno, estas tribus ya no tienen futuro. Pero ves que un versículo después, mira la misericordia de Dios, del versículo 10 en Oseas 1, Dios, después de que ha dicho, ya no soy mi pueblo, Dios vuelve a decir ahí en Oseas 1:10, pero un día los voy a regresar y los voy a salvar después de disciplinar su pecado. Ahora, debido a su pecado, las 10 tribus del norte duran en la tierra 931 años a 772 años antes de Cristo. Y cuando Dios levanta a los asirios vienen y los llevan cautivos a Siria. Y no volvemos a escuchar ahí de estas 10 tribus del norte en el Antiguo Testamento. Ahora, cuando leemos sobre las 2 tribus del sur, o sea, el reino de Judá, uno dice, bueno, a lo mejor porque aquí está el linaje del Mesías, estas tribus, este reino pudo haber sido mejor, pero no son mucho mejores. De hecho, uno de ellos, por lo menos, Manasés, es mucho peor. Quien ofrece a su hijo, que está en la misma línea del linaje del Mesías, al dios pagano Moloch, pasándolo por el fuego, ahí en 2 Crónicas 33. Y solamente hay un par de reyes que más o menos
andan bien, al mismo tiempo que los asirios llevan cautivos a las tribus del norte, Sennacherib, rey de Asiria, y los asirios bajan a Jerusalén para llevar cautivo al reino de Judá, pero el rey Ezequías, el rey de Judá, se pone de rodillas, ora a Dios y le dice, sálvanos, y el ángel de Jehová viene y mata 185,000 soldados asirios, y entonces Sennacherib regresa a Nínive. Pero fue un arrepentimiento superficial y la nación de Israel entra de nuevo en idolatría. Duran un poco de tiempo hasta los días del rey Josías. Este rey Josías se arrepiente y aunque parece que la nación va bien por algunos años, la verdad es que la nación se había arrepentido no igual que Josías, sino de manera superficial. Entonces, no por Josías, sino debido al pecado de Israel, es que Dios levanta a los babilonios y Nabucodonosor deja Babilonia, baja a Jerusalén y lleva a exilio entonces al resto del pueblo de Israel entre fases, o sea, las dos tribus del sur. Primero a Daniel, que ya sabemos, y los jóvenes de la realeza son exiliados, ahí por el 705. Luego Ezequiel y muchos habitantes de Jerusalén son exiliados 597 a.C. Y luego finalmente Nabucodonosor destruye Jerusalén en los 586 a.C. Y nos estamos acercando ahí a Malaquías. Ahora, algo muy importante es que ese exilio tenía un propósito. Dios había estado diciendo a los israelitas por medio de los profetas que solamente iba a llevarlos al exilio por un tiempo, de hecho exactamente 70 años. Y dice, de hecho, un pasaje que ustedes conocen en Jeremías 29, del 10 al 11, que dice ahí, cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para haceros volver a este lugar, porque yo sé los pensamientos que tengo para vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis, que es regresar a su tierra. Qué misericordia de Jehová, hermanos. Entonces, como exactamente Dios había prometido desde el exilio en la primera fase, Daniel corre en la cuenta de 70 años y en el 538 a.C., Ciro decreta que el pueblo de Israel puede regresar. Ahora, si habían ido más o menos 1 millón de personas a Babilonia y a Siria exiliadas, y solo 50,000 regresan con Zorobabel en el libro de Esdras 2, y regresan, pero no les va tan bien. Edifican algo del templo, sin embargo, los corazones de Israel, hermano, a pesar del exilio, no están puestos en la ley de Dios. Y comienzan de nuevo a casarse con mujeres de otras religiones y adorar a otros dioses. Así que se levanta Esdras ahí por el 458 y reforma la nación, pero otra vez se vuelven a casar con mujeres de otras religiones, de acusar a Dios de haberles abandonado, diciendo que Jehová era infiel al pacto y diciendo que no querían tener nada que ver con él y diciendo que Dios les había abandonado. Esto más o menos nos da una idea de lo que ha pasado en los últimos 1000 años desde que Moisés sale de Egipto con Israel hasta ahorita en Malaquías. O sea, Israel ha pecado, hermanos, y ha pecado, y ha pecado, y ha pecado. Y Dios ha sido fiel en amarlos. Son pocos los que regresaron atribulados, muy lejos de lo que la nación experimentó ahí con David y Salomón. Y el problema principal es que ellos ven como que su aflicción se debía no a su propio pecado, sino que se debía a la infidelidad de Dios. Y este es el contexto de Malaquías. O sea, 100 años casi aproximadamente desde que Ageo y Zacarías, que son profetas que profetizaron después del exilio, al igual que este profeta Malaquías. Casi 100 años después, el pueblo de Israel se degradó aún más que antes de llevarlos al exilio cautivos debido a su pecado. ¿Y qué estaba pasando? Cuando vemos Malaquías, en los versículos del capítulo 1, del 6 en adelante al 2:9, Dios reprende a los sacerdotes fuertemente porque se habían desviado de la ley. Se habían desviado de la ley. Y no solamente eso. Habían permitido también que la nación se desviara debido a su falsa enseñanza. La nación misma se había desviado. Se estaban divorciando de sus mujeres, casándose con mujeres paganas. Y Dios los reprende duramente, les anuncia un juicio. Y no solamente eso. Estaban acusando a Dios ahí en el capítulo 2, versículo 17, y decid, dice el Señor, ¿en qué le hemos cansado? ¿En qué decís?
cualquiera que hace mal agrada a Jehová, y en los tales se complace. Y si no decían, ¿dónde está el Dios de justicia? También dice en el capítulo 3 que el versículo 5 que estaban haciendo ya hechicería, estaban cometiendo adulterio, estaban jurando mentira y estaban defraudando con su salario al jornalero, a la viuda, al huérfano, a los que hacen injusticia al extranjero, y no estaban teniendo temor de Dios. Además, les estaban robando las ofrendas, la nación, al Señor. Estaban robando los diezmos, estaban robando las ofrendas que Dios les había ordenado en la ley. Y encima, en los versículos 13 al 15, ellos estaban acusando a Dios de que los soberbios eran bienaventurados y los que hacen impiedad no solo son prosperados, sino que tentaron a Dios, dice, y escaparon. Eso es lo que estaba pasando ahí en el contexto de Malaquías. Eso es lo que estaba pasando. No solo eran esos 1000 años, sino que todavía ahí cuando Malaquías profetiza, el pueblo de Israel estaba en eso, en los mismos pecados y peor. Entonces Dios, por medio de Malaquías, junto con los otros profetas, comunica a ese pueblo que había regresado del exilio, de que Él los iba a disciplinar en el día de Jehová, para un día restaurarlos cuando venga el Mesías. Pero el punto más importante acá es que Dios ha sido fiel en amar a su pueblo. O sea, Dios permanece pacientemente fiel después de 1000 años. Éxodo se escribe aproximadamente en 1446 y Malaquías se escribe aproximadamente en 445 antes de Cristo. O sea, 1000 años de pecado de Israel y en 1000 años durante los cuales Dios ha permanecido fiel. Entonces, hermanos, cuando lo pensamos de esa manera, 1000 años de pecar a Israel, 1000 años de fornicación espiritual, 1000 años de rechazar a Dios. Y Dios, después de 1000 años de experimentar una obstinada rebelión e incredulidad de parte de su pueblo, habla a estos judíos, a esos pecadores, y las primeras palabras que Dios decide decir a su pueblo después de 1000 años de rebelión, ahí en el versículo 2 del capítulo 1, les dice, yo os he amado, dice Jehová. Les dice, mi amor es un amor inquebrantable. Nos hace pensar, hermanos, que este es un amor que no varía en base a la obediencia de su pueblo. Es un amor constante. Su amor no varía a pesar del pecado. Y es increíble que Dios viene a su pueblo y declara su amor a pesar de lo que ellos creían. Dios seguía amándoles a pesar de lo que habían hecho, a pesar de lo que creían de Dios, que no era un Dios de justicia y que prácticamente le están diciendo, tú no haces nada contra el pecado. Nada ha cambiado desde el año 1446 antes de Cristo, cuando Moisés en Deuteronomio 7, del 7 al 8 dice, no por ser vosotros más que todos los pueblos, os ha querido Jehová y os ha escogido. Pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres. Entonces, a pesar de la incredulidad de Israel, Dios les dice acá en Malaquías, les amo. Mis promesas son irrevocables. Ustedes son mi pueblo, por eso les amo. Hermanos, y creo que entender eso y entender la magnitud y la profundidad del amor de Dios hace que la respuesta de Israel se vea aún más repugnante. Que Dios viene y les dice, les amo, y ellos le dicen ahí en el versículo 2, ¿en qué nos amaste? Y es tan triste que Dios, como un marido, como un esposo que le dice a la esposa, amor, te amo. Y su esposa dice, ¿pero cómo? Muéstramelo. Yo no veo nada de tu amor. O sea, el esposo quiere que la esposa le diga, yo te amo también. Pero aquí no hay ningún amor recíproco en esta relación. Dios los ama y ellos dicen, no, muéstrame algo que evidencie tu supuesto amor. Si nos amas, ¿por qué no nos bendices? O sea, ¿por qué estamos bajo la autoridad aquí de los medo-persas si tú nos amas? Hermanos, pueden ver que desde que regresan de Babilonia, no regresó con ellos el esplendor del templo, ni las riquezas de Salomón, ni la prosperidad, sino que la tierra estaba en ruinas.
Sí, reedificaron el templo, es cierto, pero el templo era un templo muy pobre en comparación con el esplendor del templo salomónico. Entonces dicen, oye, muéstranos el amor, ¿eh? ¿En qué nos amas? Hermanos, que Dios nos guarde en llegar a volvernos ingratos, desagradecidos con nuestro Dios, a volvernos duros de corazón e insensibles al igual que Israel, que lleguemos al extremo donde ya no podamos percibir el amor de Dios en nuestras vidas, porque su amor es, hermanos, tan evidente, ¿no? Pero tan evidente como era en la vida de los judíos. Y es también evidente en nuestras vidas, pero ellos no lo ven así. Ellos dicen, tú no eres fiel al pacto. Tú eres el esposo infiel porque no estamos nosotros experimentando las bendiciones que pensamos que merecemos. Pero estaban voluntariamente ignorando la realidad de que las bendiciones del antiguo pacto eran condicionadas en su obediencia al pacto. Y una de las mejores maneras donde podemos entender esto es cuando vamos ahí a Deuteronomio 28. O sea, Deuteronomio 28, hermanos, es uno de los capítulos más importantes para entender, creo, el Antiguo Testamento. Cuando vamos ahí a Deuteronomio 28, a partir del capítulo 1, del versículo 1, perdón, Dios da dos listas. Y la primera es una lista de todas las maneras en que Él va a bendecir a su pueblo si ellos le obedecen. Y mira cómo dice aquí en el Deuteronomio 28:1. Acontecerá que si oyeres atentamente a la voz de Jehová tu Dios, ahí está la condición, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Y a partir del versículo 3 empieza a enumerar toda la lista de bendiciones. En las maneras en que Él va a bendecir a su pueblo si ellos le obedecen. Y en la segunda es una lista de todas las maldiciones que Él va a derramar sobre su pueblo si ellos le desobedecen. Entonces, cuando ves hasta el hasta el versículo 14, de aquí de Deuteronomio 28, vemos que si Israel obedece, serán benditos en todo, en su levantarse, en su acostarse, van a tener salud, van a tener riqueza, van a tener paz, sin guerra. Y mira, en el versículo 13 dice, te pondrá Jehová por cabeza y no por cola, y estarás encima solamente, y no estarás debajo. Miren, si obedecieres los mandamientos de Jehová tu Dios que yo te ordeno hoy para que los guardes y cumplas. Y si no te apartares de todas las palabras que yo te mando hoy, ni a diestra ni a siniestra, para ir tras dioses ajenos y servirles. Pero luego en la segunda parte del versículo 15 en adelante, Dios da una lista de todas las cosas que va a hacer si no le obedecen. Van a ser malditos en todo y es fuerte lo que les dice. Pero acontecerá si no oyeres la voz de Jehová tu Dios para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Y miren, empieza diciendo, maldito serás tú en la ciudad y maldito en el campo, maldita tu canasta y tu arteza de amasar, maldito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas, maldito serás en tu entrar y maldito en tu salir. Y Jehová enviará contra ti la maldición, quebranto y asombro en todo cuanto pusieres mano e hicieres, hasta que seas destruido y perezcas pronto a causa de la maldad de tus obras por las cuales me habrás dejado. Jehová traerá sobre ti mortandad hasta que te consuma de la tierra a la cual entras para tomar posesión de ella. Jehová te herirá de tisis, de fiebre, de inflamación y de ardor, con sequía, con la calamidad repentina y con añulo, y te perseguirán hasta que perezcas, y los cielos que están sobre tu cabeza serán de bronce y la tierra que está debajo de ti de hierro. Dará Jehová por lluvia a tu tierra polvo y ceniza. De los cielos descenderán sobre ti hasta que perezcas. O sea, van a ser malditos en todo. No habrá lluvia, no habrá comida, habrá enfermedades, habrá langostas,
habrá guerras, habrá asedio, habrá mujeres comiendo sus propios niños. Dice aquí en el 54, el hombre tierno en medio de ti y el muy delicado mirará con malos ojos a su hermano y a la mujer de su seno y al resto de sus hijos que le quedaren. Miren el 55, para no dar a alguno de ellos de la carne de sus hijos que él comiere. ¿Por qué? Por no haber quedado nada en el asedio y en el apuro con que tu enemigo te oprimirá en todas tus ciudades. En el 45 lo dice claro, hermanos, y vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te perseguirán y te alcanzarán hasta que perezcas. Miren el por qué. Por cuanto no habrás atendido a la voz de Jehová tu Dios para guardar sus mandamientos y sus estatutos que él te mandó, y luego finalmente habrá exilio. Qué tremendo, hermano. Y si has leído tu Antiguo Testamento, cuando escuchas esta lista de Deuteronomio 28, te das cuenta que del Antiguo Testamento es el registro histórico de Dios desarrollando, aplicando estas consecuencias a Israel. Porque todas las cosas que mencioné se ven en la vida de Israel y en ese mismo orden en toda la historia. Entonces debería ser obvio aquí, cuando está Dios dirigiéndose por medio de Malaquías para Israel, de que la aflicción que sentía no era la infidelidad de Jehová, sino que era la consecuencia de la disciplina por su propia infidelidad. O sea, la aflicción no se debía a la infidelidad de Jehová, pero cuando Israel veía sus circunstancias, esas circunstancias lo cegaban a esa realidad. Su dolor les hizo sentir que Dios les había abandonado. Entonces Dios viene y declara de nuevo su amor hacia ellos. Les recuerda de que Él está a favor de ellos, no en su contra, hermanos. Y creo que es un buen momento para que tú y yo nos preguntamos, ¿cómo estamos nosotros con esto? O sea, ¿cómo estamos tú y yo con esta realidad? ¿Dudamos nosotros o cuestionamos el amor de Dios en nuestra vida? Al igual que Israel, o sea, dejas que tus circunstancias dicten tu percepción del amor de Dios. O sea, cuando las cosas van bien, claro, es muy fácil, ¿no? Pensar que Dios nos ama. Pero cuando pasamos por la prueba, compramos la mentira, hermanos, de Satanás, del padre de mentira, de que Dios nos ama menos. O confías en la declaración de Dios de que Él ama a los suyos para siempre. Esto es cuestión de fe. Es una cuestión de confianza en Dios. La Biblia nos dice que nada nos puede separar al Hijo de Dios de su Padre. Es si lo crees, hermano, o no lo crees. Amén, ¿no? O sea, confías en esa declaración de la palabra, descansas en esta declaración de la Biblia, encuentras tu gozo, encuentras tu paz en que la declaración de que el amor de Dios es profundo hacia ti y que nada podría pasar en tu vida ni en la mía que no sea para nuestro bien, porque si no es así, hermanos, ¿no sería esto inconsistente con la realidad de que el soberano Dios del universo te ama y nunca va a permitir que nada te haga un mal eterno, sino que aún la aflicción que experimentas es para transformarte a la imagen de Jesucristo para tu bien? Hay que confiar, hermanos. Hay que confiar en la declaración del amor de Dios. Lo podemos ver ahorita que no tenemos más que confiar. A lo mejor algunos aquí estamos a punto ya de quedar sin nada, sin el trabajo, sin esperanza en las cosas materiales, sin esperanza en nuestras fuerzas. Porque si nos corren del trabajo y durante lo que tengas guardado se va a terminar. ¿Y a dónde vas a ir? ¿A dónde vas a trabajar ahorita si todo está cerrado? ¿A dónde está nuestra esperanza entonces? Es el momento de mostrar nuestra fe. Es el momento de mostrar la confianza en Dios. Pero hermanos, Dios no solo nos ama con palabras. No es igual a nosotros que muchas veces solo somos palabras, sino que también Dios nos ama con sus obras, con sus hechos. Y ya estudiamos en primer lugar la primera razón del por qué debemos descansar en el amor de Dios. O sea, que Dios declara su amor para su pueblo. Ahí en la primera parte del versículo 2. Así que vamos a ver una segunda razón del por qué debemos descansar en el amor de Dios. Y es que ahora Dios prueba su amor.
O sea, Dios prueba su amor con sus hechos. Eso está a partir ahí de la segunda parte del versículo 2. Cuando Israel le pregunta, ¿en qué nos amaste? Y Dios les contesta con otra pregunta. Ahí está la respuesta. Y les dice, ¿no era Esaú hermano de Jacob? Dice Jehová. Y amé a Jacob y a Esaú aborrecí. Ustedes saben de que Isaac tuvo dos hijos, Esaú y Jacob, gemelos. Y antes de nacer, Dios dijo de que el menor iba a recibir la bendición y de que el mayor iba a servir al menor. Eso lo vemos allá en Génesis 25-23. Cuando Rebeca estaba ahí embarazada de Isaac, ya peleando en el vientre, y va y consulta con Jehová y le dice, hay dos naciones ahí. Y les dice esta declaración, el mayor servirá al menor. Y esto, hermanos, puede traer a nuestras mentes muchas preguntas pecaminosas que nos pueden llevar a cuestionar a Dios. O sea, ¿cómo entendemos eso de que Dios ama a algunos y aborrece a otros? Y creo que hay varios factores que nos pueden ayudar a entender esto. A lo mejor vamos a hablar como hacía el Señor, ¿no? Poniendo ejemplos terrenales para poder entender las celestiales. Y a lo mejor nos quedamos cortos con estos ejemplos terrenales pecaminosos. Pero nos puede ayudar. Y en primer lugar, creo que podemos recordar, hermanos, la doctrina de que Dios no tiene emociones humanas. O sea, no tiene emociones como las emociones que nosotros tenemos, pues. Él es Dios, es un Dios santo. Y obviamente Él no sufre cambios en su estado de ánimo como lo sufrimos nosotros, de la manera como sufrimos nosotros las emociones humanas. Claro, Él tiene amor, es un Dios santo, es un Dios justo, es un Dios que está irado contra el pecado. Esos son los atributos de Dios. Pero Él es Dios. Y siendo un Dios santo es diferente a nosotros. Lo que pasa es que nosotros vemos todo desde el punto de vista humano, terrenal, distorsionado, y no nos alcanza nuestra mente a entender la mente de Dios. Es un Dios santo, hermano, es diferente a nosotros. Esto significa que por el hecho de que Dios no cambia, Dios no puede estar variando en sus afectos. Eso no es difícil entenderlo porque nosotros cambiamos mucho. Los seres humanos cambiamos mucho. Entonces lo primero que nos ayuda a entender es que Dios es Dios. Él es santo y Él no tiene ese tipo de emociones. Y eso nos protege de pensar de que Dios está sufriendo una ira humana pecaminosa, injusta, porque Dios es Dios, hermanos, y eso no le pasa a Dios. Ven cómo en estos 1000 años Dios sigue diciendo, yo te amo, Israel. A pesar de todo lo que ha hecho, a pesar de que había convertido su altar en pagano, sacrificando animales ciegos, cojos, se había desviado del pacto sacerdotal, etcétera, y Él les dice, yo te amo. Otro segundo factor es que aún entre humanos, cuando hablamos del amor y de la ira, ya hablando a nivel terrenal, son emociones complejas y difíciles de explicar. Y Jesucristo nos dice, ahí en Lucas 14:26, dice que el que no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanas y también su propia vida, no puede ser su discípulo. Ahora nos preguntamos, ¿qué significa esto en su contexto? Jesucristo está queriendo decir con esto que si no buscas el mal de tu padre, que si no buscas lastimar a tu padre, no puedes ser su discípulo. Nada que ver, hermanos. Esa misma expresión de aborrecer al padre y la madre, más, si no me amas más a mí que a tu padre o madre, hace recordar la misma palabra que utiliza el Antiguo Testamento cuando dice que allá que Abraham amó más a quién. ¿Más que quién? ¿A quién amó más Jacob? A su esposa, ¿no? ¿Más que quién? Más que a Lea. Entonces, la ama más. O sea, este término, aborrecer, significa amar más. Y un ejemplo que nos puede ayudar a entender es que el contexto aquí cuando el Señor dice eso, es el contexto de las prioridades. O sea, de que yo siempre debo poner a Dios en primer lugar antes que mi familia de sangre. Y tal vez un ejemplo que nos ayude a entender mejor es cuando si alguien nos pregunta como esposo, o sea, si alguien me pregunta a mí, ¿amas
Y tomo esto de un ejemplo de un hermano que predicó esto, y me pareció bien, y por eso digo, si alguien me preguntara a mí, ¿amas a tu esposa Ana? ¿Cuál sería mi respuesta? Claro que sí. Amén, con todo mi corazón. Y si luego me pregunta, ¿tú amas a la hermana fulana acá en la iglesia? Claro, la amo en el amor de Cristo, como todas mis demás hermanas. Pero la pregunta sigue, ¿podría existir situaciones, hermanos, en las que escojo el bien de mi esposa, tanto por encima del bien de mi hermana, que pueda causar ofensa? Y no es que busque ofender, no es que quiera ofender, pero he decidido amar a mi esposa y debo amar a mi esposa con un amor único y especial que no comparto con ninguna otra mujer. Es un amor tan único que excluye a todas las demás mujeres en este mundo. Y esto podría parecer tal vez aborrecimiento de parte de algunos. Estoy hablando en términos terrenales. ¿Por qué? Porque el amor hacia mi esposa es tan especial, es tan único. Es como cuando a veces, humanamente hablando, hace distinción entre un hijo y otro, ¿no? Puede pasar. O entre un amigo y otro. Y a veces entre los hermanos. Hermanos, pero esto no debe desanimarnos, sino más bien debe animarnos de tener el privilegio que es ser amado por Dios de manera tan única, tan especial. Que Dios en varios pasajes, hermanos, de la Escritura asemeja su amor hacia nosotros como el de un esposo que ama a su esposa. Y que nosotros debemos amar a nuestras esposas como Cristo amó a la iglesia. En el Antiguo Testamento Dios hace muchas referencias a Israel como su mujer y él como un marido para Israel. Entonces, el punto acá, volviendo al texto, donde dice que amé a Jacob y a Esaú aborrecí, es que cuando estamos hablando en un concepto de pacto entre Jehová y su pueblo, cuando dice ahí a Jacob amé y a Esaú aborrecí, no está hablando tanto de emoción, ni de emociones, sino de elección. De que él ha elegido a uno y ha excluido a otro. De hecho, el único lugar en el Nuevo Testamento en donde nuestro texto es citado se encuentra en Romanos 9, del 10 al 13. Y miren, si vamos allá a Romanos 9, del 10 al 13, y así lo interpreta Pablo, y ustedes van a recordar el pasaje. Y en el versículo Romanos 9, 10 y 11, hermanos, es un pasaje que recordamos, dice ahí, porque la palabra de la promesa es esta: por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno, de Isaac nuestro padre. Miren el 11, pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios, conforme a la elección, permaneciese no por obras, sino por el que llama. Está clarísimo, hermanos. Se le dijo, el mayor servirá al menor. No habían nacido, no habían hecho ni bien ni mal, no había una razón para que dijera Dios, es que este sí es bueno y el otro no es tan bueno. No, dice, para que fuera por la elección de Dios, no por las obras, sino por el que llama. El mayor servirá al menor, como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Y miren el 14. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? Esa es la mente pecaminosa muchas veces, ¿no? Pero mire lo que responde Pablo. En ninguna manera. Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia. Y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Porque la Escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. De manera que de quien quiere, tiene misericordia, y al que quiere endurecer, endurece. Pero me dirás, ¿por qué pues sin culpa? Porque ¿quién ha resistido a su voluntad? Miren lo que dice, hermano, la respuesta de la sabiduría de Dios en el versículo 20. Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? ¿Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? ¿Y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción
y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que él preparó de antemano para gloria, y a los cuales también ha llamado, esto es, a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles. Hermanos, qué respuesta. El punto debe ser obvio. De acuerdo al contexto, Jehová está probando su amor hacia su pueblo, mostrando su amor hacia su pueblo, mostrando que ama a su pueblo. Y la forma más fácil de hacerlo sería decir, yo no escogí a Esaú, yo no escogí a los cananeos, yo no escogí a los ismaelitas, yo te escogí a ti, Israel. Y eso es un reflejo, hermanos, ¿de qué? De mi amor hacia ti. Si amara a los demás naciones, las hubiera escogido a ellas, pero no lo hice. Te escogí a ti, Israel. Y esto debería ser una fuerte prueba del amor de Dios hacia Israel. La exclusión de los demás pueblos del amor único de Dios. Todos los demás pueblos reciben lo que merecen, que es ira y aborrecimiento, porque el infierno es la justa retribución que merecen. Pero el pueblo de Dios, ¿qué recibe? ¿Qué, hermanos? Recibe amor. Recibe misericordia, pero es obvio, como dije en este punto del sermón, Dios no solo declara su amor, sino que está probando su amor. Así que volviendo a nuestro pasaje, al versículo 3, aquí de Malaquías 1, sigue diciendo la palabra en el versículo 3 de Malaquías 1, y convertí sus montes en desolación. Está hablando de Edom, de los descendientes de Esaú, del hermano gemelo de Jacob, sus descendientes. Convertí sus montes en desolación y abandoné su heredad para los chacales del desierto. Entonces les dice a los israelitas, ¿cómo se encuentra Edom en este momento? Bueno, dentro del contexto, tanto Edom como Israel fue exiliado a Babilonia. No quedó nadie en Edom, pues aunque Israel y Edom regresaron del exilio, ¿a qué regresaron? Bueno, Edom regresó a una tierra desolada, a una tierra llena de chacales, de coyotes, animales, no había nadie ahí, y luego dice, esto es una prueba de mi juicio contra Edom, de que no les he escogido a ellos, solamente a Israel. Y lo interesante es que dentro del contexto, hermanos, eso no convencía a Israel. ¿Por qué? Porque aunque la tierra de Edom estaba completamente asolada y despoblada, pues Israel se encontraba en una situación similar. Pues aunque hay unos cuantos habitantes ahí en la zona de Jerusalén, el resto de la tierra está llena de animales, de fieras. Entonces los israelitas no ven ninguna diferencia, no ven su elección, no ven la evidencia del amor de Dios. Entonces la pregunta es, ¿cuál es realmente la diferencia de la forma en la que Dios estaba tratando a Israel, de la forma en la que Dios estaba tratando a Edom? Lo que puedes ver del texto y del contexto inmediato y el contexto histórico es que aunque las dos naciones fueron exiliadas y las dos naciones regresaron de Babilonia a donde habían sido llevados cautivos, la razón, la intención detrás de su exilio fue sumamente distinta. O sea, Israel fue disciplinado por el amor de Jehová, pero Edom fue juzgado por la ira de Jehová. Y hay una gran diferencia entre disciplina y juicio, hermanos. Y a lo mejor te preguntas, bueno, ¿cómo puedo discernir entre disciplina para mi bien y juicio para mi mal? Bueno, la distinción está en la intención que hay detrás de ello. Se siente igual. Uno siente dolor, o uno puede sentir dolor, puede sentir padecimiento, uno puede sentir aflicción. La pregunta es, ¿cuál es el motivo? ¿Cuál es la intención detrás del dolor? Para Israel, sabemos que era la disciplina porque Dios dijo por medio del profeta Jeremías, cuando aún estaban cautivos en Babilonia, ahí en Jeremías 29, del 11 al 13, que ya leímos, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová. Pensamientos de paz y no de mal, pero para daros el fin que esperáis. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí y yo os oiré. Y me buscaréis y me hallaréis porque me buscaréis de todo vuestro corazón. O sea, lo que ya les había dicho Dios es, te voy a llevar a Babilonia para trabajar en tu pecado. Porque yo sé los planes que tengo para vosotros que son para tu bien y no para tu mal. Y luego entonces, la pregunta que surge es, ¿cuál es la razón detrás del exilio de Edom? ¿Por qué lo llevó allá a Babilonia?
Y la respuesta, hermano, la encontramos en varios pasajes. Cuando lees Ezequiel 35, del 5 al 9, dice así, Ezequiel 35, del 3 al 9, y dile, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo estoy contra ti, oh monte de Seir. O sea, Seir es el monte principal de Edom. Y extenderé mi mano contra ti, y te convertiré en desierto y en soledad. A tus ciudades asolaré, y tú serás asolado. Y sabrás que yo soy Jehová, por cuanto tuviste enemistad perpetua, y entregaste a los hijos de Israel al poder de la espada en el tiempo de su aflicción, en el tiempo extremadamente malo. Por tanto, vivo yo, dice Jehová el Señor, que a sangre te destinaré y sangre te perseguirá. Y porque la sangre no aborreciste, sangre te perseguirá. Y convertiré al monte de Seir en desierto y en soledad. Y cortaré de él al que vaya y al que venga. Y llenaré sus montes de sus muertos en tus collados, en tus valles y en todos tus arroyos caerán muertos a espada. Yo te pondré en asolamiento perpetuo y tus ciudades nunca más se restaurarán y sabréis que yo soy Jehová. Entonces la meta final con Edom es destrucción, el juicio, la ira de Dios, mientras que la meta final con los israelitas es restauración. Por eso Dios agrega el versículo 4, volviendo al texto de Malaquías 1:4, cuando Edom dijere, nos hemos empobrecido, es decir, regresaron a una tierra despoblada, pero volveremos a edificar lo arruinado. O sea, vamos a volver a edificar como lo está haciendo Israel. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. Ellos edificarán y yo destruiré. Y les llamarán territorio de impiedad y pueblo contra el cual Jehová está indignado para siempre. Ahora, hermanos, se ve claramente la diferencia. Edom sí, está nuevamente en su monte y van a querer edificar todo, pero Jehová dice, no, yo lo voy a destruir. ¿Y saben qué? Así pasó. Así pasó como Dios promete en el versículo 5. O sea, eso no va a pasar en un futuro lejano de Israel. Dice el versículo 5, vuestros propios ojos lo verán. Hermanos, y cuando leemos cualquier comentario de historia de Malaquías, vas a encontrar, o puedes investigar, que en el siglo 5 antes de Cristo, en esta misma época, la misma fecha del escrito de Malaquías, la historia árabe narra que los nabateos, o sea, estos nabateos descendientes de Ismael, este Ismael tuvo su primogénito que se llamaba Nebaiot. Eso lo puedes ver ahí en el Antiguo Testamento, ahí en Génesis. Este Nebaiot, el primogénito de Ismael, el hijo de Abraham con Agar, este Nebaiot tuvo una hermana con la cual Esaú se casó ahí en rebeldía para llevar la contraria a su padre Isaac. Se casó con esta mujer y este Nebaiot que menciona ahí, el primogénito de Ismael, es de donde descienden estos nabateos que sacaron a los descendientes de Esaú del monte Seir. Y los descendientes de Esaú tuvieron que huir por el desierto a Idumea. Y los encuentras en el Antiguo Testamento, ya en los tiempos de Jesús, como los idumeos. Esos idumeos es el nombre latín que los griegos y romanos que llegaron a conquistar en los tiempos de Jesús, viene del latín de Edom. Son ellos mismos que se fueron de aquí, echados por prácticamente los ismaelitas, los descendientes de Ismael, y tuvieron que huir a Idumea. Y los volvemos a encontrar allá en el Nuevo Testamento. Es decir, que en la generación de los israelitas que escucharon la profecía de Malaquías, vieron su cumplimiento. O sea, de que Dios sacó a los descendientes de Esaú de su monte, de su tierra, y tuvieron que vagar en el desierto el resto del tiempo. Hermanos, Dios es fiel a su palabra. Dios da justicia a todos. Ama a su pueblo también. Y mucha gente lo malinterpreta porque piensa que esas promesas de bendiciones físicas para obediencia y promesas de maldiciones y juicio físico muchas veces para desobediencia todavía no se aplican. Pero esto se cumplió en el antiguo pacto. Y ahí adelantito en Malaquías 2, versículo 2 dice ahí claramente, si no hiereis y si no decidís de corazón dar gloria a mi nombre, ha dicho Jehová de los ejércitos, enviaré maldición sobre vosotros y maldeciré vuestras bendiciones y aún las he maldecido porque no os habéis decidido
de corazón. Con la venida de Cristo se culmina el antiguo pacto. Es cierto, ya no estamos en una teocracia. Ya no estamos ahí, por decirlo así, Jehová gobernando directamente, hablando en sueños, hablando a través de profetas directamente o indirectamente. Ya no vivimos el antiguo pacto. Ahora vivimos con el nuevo pacto, pero los principios no han cambiado, son similares o muchas veces son los mismos. Pero en este contexto, ¿en qué no han cambiado? En que nosotros, hermanos, recibimos su amor sin merecerlo. Ahora, algo que también causa confusión es la segunda mitad del versículo 4, donde dice, y le llamarán territorio de impiedad y pueblo contra el cual Jehová está indignado para siempre. Jehová está indignado para siempre con ellos. Entonces hay una diferencia enorme entre el amor eterno que tiene para su pueblo y la ira eterna que tiene para los de Edom. Y algunos ven esto como que Dios está haciendo algún mal para los de Edom, que Dios es sanguinario, indignado y quiere matarlos porque es malo. Pero hay que observar bien el contexto. Y puedes ver que ahí Él los llama territorio de impiedad, territorio de maldad. Y un principio muy importante, pero muy importante en la Biblia, hermanos, es recordar que Dios escoge por gracia, sin que la persona lo merezca. Pero siempre juzga perfectamente acorde con lo que la persona merece. Siempre escoge por gracia, sin que la persona merezca esa elección, pero siempre juzga perfectamente acorde con lo que la persona merece de acuerdo a los hechos de esa persona. Y nos preguntamos, ¿qué es lo que Edom merece? ¿Cuál es la respuesta? Son pecadores. Merecen la ira de Dios, merecen ser juzgados. Es una tierra impía. De hecho, hermanos, ¿sabían que hay un libro entero que se dedica a detallar el pecado de Edom y que el pastor está predicando de él? Y se dedica a proclamar el juicio sobre ellos. Es el libro de Abdías. Es un solo capítulo, pero todo el libro se dedica a explicar por qué Dios va a destruir esa nación. Y cuando leemos un par de versículos del libro, para recordar y darnos cuenta de esto, aunque creo que ya los hemos leído, en el contexto, el versículo 1 de Abdías dice, Jehová, el Señor, ha dicho así en cuanto a Edom. Y en los versículos del 2 hasta el 8, el Señor empieza a explicar por qué los va a juzgar así. Pero en los versículos 9 y 10 de Abdías dice, porque todo hombre será cortado del monte de Saúl, por el estrago, o sea, por la matanza. Versículo 10, por la injuria tu hermano Jacob te cubrirá de vergüenza y serás cortado para siempre. No debiste haberte alegrado, dice el versículo 12, de los hijos de Judá en el día en que se perdieron, ni debiste haberte jactado en el día de la angustia. Clave estos versículos. Pero el versículo 14 de Abdías dice, tampoco debiste haberte parado en las encrucijadas para matar a los que de ellos escapasen. Es decir, Israel estaba siendo atacada por una nación grande. ¿Y qué hacía Edom? ¿Les ayuda? ¿Ayuda a los hermanos? No. Está ahí jactándose, riéndose, gozando de la destrucción de su hermano. Y luego los pocos judíos que escaparon, ¿qué hicieron con ellos? Los mataron, según el versículo 14. Y Dios dice, nadie hace eso con mi pueblo. Yo voy a exterminarlo, yo voy a destruirlo, porque los que maldicen y maltratan a mi pueblo, yo los maldigo. Génesis 12:3. El pacto abrámico. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren, maldeciré. Ese es el pacto abrámico. Esaú ve a su hermano en necesidad y en vez de ayudarlo mató. Entonces Edom es una tierra de pecadores que merecía el juicio de Dios. Y a lo mejor puedes decir, oye, pero Israel es idéntico. Israel es también una tierra llena de pecadores. Hermanos, pero ese es el punto maravilloso de esto. Y lo maravilloso de este pasaje. Y me alegra que estés preguntándote esto si estás preguntándote. ¿Cuál es la diferencia entonces entre Israel y Edom? ¿Israel es menos pecador que Edom? No, son iguales. Todo hombre es pecador delante de Dios. Romanos 3:10-11 lo dice. No hay justo, ni aun uno. No hay quien busque a Dios. Todos se desviaron. A una se hicieron inútiles. ¿Cuál es la única diferencia entre Edom e Israel? El amor de Jehová. Dios decide amar a Israel. Esa es la única diferencia. Casi nada, ¿no? Esa es la única explicación del por qué uno recibe bendición de parte de Dios. No lo merecemos, no nos lo ganamos, porque Dios en su bondad, para alabanza de su gloria,
decide regalar bendición a gente que no lo merece. Eso le dijo a Israel ahí en Deuteronomio 7, del 7 al 11 que leímos. No por ser ustedes los mejores, tú eras el más insignificante, sino porque Jehová os amó. Por eso los eligió. Hermanos, su amor es inagotable, es increíble. Todo hombre merece el fuego de la ira de Dios, pero Dios todo lo sufre para su pueblo, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta por amor a su pueblo. Hermanos, ¿no sentís, no sienten parte del privilegio de ser parte del pueblo de Dios? De ser un hijo amado por Dios, adoptado en su familia. Y les dice en el versículo 5 ahí de Malaquías 1, y vuestros ojos lo verán. No es algo que tengas que esperar hasta estar en el cielo para verlo. Es algo que Dios prueba en nuestras vidas hoy. Dios les continúa diciendo, volviendo a Malaquías 1:5, y vuestros ojos lo verán y diréis, sea Jehová engrandecido más allá de los límites de Israel. O sea, más allá del territorio de Israel. Lo vas a ver que Dios va a hacer justicia con Esaú, vas a ver su elección, vas a ver su amor hacia ti. El punto es que Jehová no es un Dios regional, al igual que los demás dioses de las naciones paganas que creían y tenían a dioses falsos que podían adorar, obrar, pero solo dentro de los límites de esa nación. Jehová, hermanos, es Dios de toda la tierra, de los cielos, de todo el universo. La palabra límite es la misma palabra del versículo 4, territorio. O sea, el punto es que Dios sabe hacer maravillas en cualquier nación. No hay límites para Dios. Él sabe hacer milagros en Egipto, sabe hacer milagros en Edom y sabe hacer milagros aquí en Honduras. Es Dios del universo. Él hace lo que quiere en el cielo y en la tierra y nadie puede tener su mano y decirle, ¿qué haces? Es Él quien decide a quién enriquecer y a quién empobrecer. Es Él quien determina a quién destruir y a quién sanar. Es Él, hermanos, y no hay otro. Jehová es el único Dios verdadero. Salomón lo dijo en su oración allá en Primera de Reyes 8:60, a fin de que todos los pueblos de la tierra sepan que Jehová es Dios y que no hay otro. Y dice en Malaquías 1:5, tus ojos verán la diferencia. Tus ojos verán la manera en que Dios trata de manera amorosa a los suyos. ¿Estás confiando en eso? ¿Estás seguro del amor de Dios hacia ti? ¿Sientes la paz y el gozo de saber que Dios soberano te ama y te amará para siempre? Y ha decidido derramar su amor hacia ti por toda la eternidad. Hermano, ¿sientes el descanso del alma de saber de que estás escogido por Dios para ser objeto de su amor? Qué preciosa verdad, que cuando Dios decide amar, ama de manera inquebrantable, inmutable. Si no conoces ese amor de Dios, amigo, amigas, invitados y a todos los que están viendo y escuchando este mensaje en este momento, es necesario que sepas que no es casualidad que estés escuchando este mensaje. Si no conoces el amor de Dios en tu vida, quiero que sepas que aún estás a tiempo de conocerlo. Hoy es el día de salvación. Hoy es el tiempo de salvación. Mañana puede ser tarde, mañana puede ser juicio. Es importante que sepas que Dios tomó la ira que tú y yo merecemos y la derramó sobre su Hijo amado Jesucristo. Dios hecho hombre, para que Cristo pudiera recibir la ira que merecemos, para que Dios pudiera ser el justo y el que justifica al pecador. No tienes que hacer ninguna obra. Solo tienes que confesar con tu boca que Jesucristo es el Señor y creer con todo tu corazón que Dios le levantó de los muertos. ¿Por qué? Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. No me lo digas a mí. En secreto dilo al Señor. Arrepiéntete de tus pecados y dile, Señor, sálvame. En conclusión, hermanos, creo que es importante recordar las palabras de Pablo. En 1 Corintios 10:11 que dice, y estas cosas que les acontecieron a los israelitas están escritas para amonestarnos a nosotros. Es un consejo de advertencia para nosotros que somos demasiado similares a los israelitas. El que piensa estar firme, mire que no caiga. Dios declara su amor hacia nosotros, pero luego permitimos que nuestras emociones y nuestras circunstancias dicten nuestra percepción de su amor. Dios, igual que con Israel, ha declarado que tanto nos ama. Pero Dios no solamente lo ha declarado, hermanos, sino
que lo ha probado, y si Israel debía entender el gran amor de Jehová hacia ellos, cuanto más nosotros, que Dios ha demostrado su amor, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Que descansemos, hermanos, en ese amor, que estemos convencidos del amor de Dios y que vivamos completamente satisfechos con ese amor, gozosos. Todo lo que Él hace en nuestras vidas es por amor. Todo lo que vives es por amor, sea bajo prueba, en escasez, en aflicción, en abundancia, es para querer hacerte cada vez más semejante a la imagen de su Hijo Jesucristo. Debemos estar persuadidos, convencidos de esto. Dios jamás permitirá que cosas eternamente malas nos sucedan a nosotros, sus hijos. Eso es lo que dijo en Romanos 8:28. A todos los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Ni lo alto, ni lo profundo, ni espada, ni tribulación, ni ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Todo lo que hace con Él, hermanos, y para nosotros es para nuestro bien eterno. Nos ama demasiado. Dios no solamente ha declarado te amo, nos ha mostrado la magnitud de su amor con su sacrificio de su amado Hijo, muriendo en la cruz por nosotros los pecadores, sin merecer nada. Hermano, ¿qué más necesitamos? ¿Qué más necesitas que Dios haga por ti que ese sacrificio de su Hijo en la cruz? ¿Qué más pruebas espera que hagas para mostrarte su amor? Hermano, no se inflama tu corazón con un deseo de expresar el amor recíproco que sientes para Él. No arde tu corazón de poder mostrar el amor de Dios en tu vida, en tus acciones. El amor que quiere reflejar hacia el que te ha amado. Este es el punto fundamental para el resto del libro de Malaquías. De que Dios lo que quiere de nosotros es lo que exactamente Él ha hecho por nosotros. Que le amemos de la misma manera. Es decir, que así como Él te ha declarado su amor al decir te amo, de la misma manera nos toca decir yo te amo también. Pero también ha probado su amor con sus hechos. Y nos toca hacer nosotros lo mismo. Que el que diga amarle debe andar en sus mandamientos. O sea, como dice 1 Juan 2:4-6, el que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso. Y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. ¿Lo amas? El Evangelio de Juan 14:21 dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre. Y yo le amaré y me manifestaré a él. Le dijo Judas, no el Iscariote, Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. El que no me ama, no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Hermanos, cuando empieces a dudar del amor de Dios hacia ti, piensa en lo que dice el Salmo 40:17, y con esto terminamos. Aunque afligido yo y necesitado, Jehová pensará en mí. Mi ayuda y mi libertador eres tú, Dios mío. No te tardes. Oremos, hermano. Padre, perdona nuestros pecados. Que tu nombre, Señor, sea exaltado y bendito por los siglos de los siglos. Amén. Padre, gracias. ¿Qué más podemos decir? Nosotros, viles pecadores, ante un Dios santo, 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 lleno de justicia, lleno de rectitud, lleno de misericordia, lleno de amor, Dios omnipotente, omnipresente, Dios justo, Dios de justicia, Dios eterno, príncipe de paz. Que la honra, Señor, que la gloria, que la alabanza sean todas para ti. Gracias por salvarnos por gracia, sin merecer nada. Nos salvaste del fuego eterno, por Señor, porque así te plació. Porque tú eres Dios, tú eres el soberano, y tú eres, Señor, el que decide todo lo que va a pasar, lo que ha pasado, lo que pasará en este universo, hasta el fin de los siglos, por los siglos de los siglos. Amén.
Dios les bendiga, mis hermanos.